Bienvenidos amigos inversores de nuestro canal de YouTube. Soy Albert Alvareda y hoy toca sistema. Vamos a hablar de un sistema muy conocido, el cruce llamado el cruce dorado, tan sencillo como el cruce de dos medias, la media corta, en este caso vamos a utilizar la media simple de 50 sesiones y la media de largo plazo, media también muy conocida, media simple de 200 sesiones. La tenéis aquí en el gráfico, tengo puesto el gráfico del SP500 y podemos observar la línea, la media verde sería, lo tenéis aquí arriba en la leyenda, media de 50 sesiones en verde, y la línea que vemos, la media roja, sería la media de 200 sesiones. Cuando se produce la señal de entrada, cuando tenemos el cruce de la media corta, la media verde, fijaros cómo cruza al alza, a la media de largo plazo, la media de 200 sesiones en rojo. Se nos produce la señal de entrada. A la inversa, cuando estemos dentro del mercado, ¿cuándo nos vamos a salir? Cuando tengamos el cruce de la media de 50 sesiones por debajo de la media de 200 sesiones de largo plazo. Vamos a entrar y vamos a salirnos siempre a precios de cierre. Por ejemplo, fijaros, en esta ocasión entramos en 3152.05, que sería el cierre del día 9 de julio del año 2020, que es cuando se produce ese cruce. ¿Cuándo saldríamos de esta posición? Pues vamos a tirar histórico hacia adelante y fijaros, lo tenemos aquí. El cruce, precio 4173.11, que sería el precio, si os fijáis, de el cierre, ¿de acuerdo? Del cierre lo tenemos aquí, a ver, no le he dado bien, vale, ahí lo tenemos, fijaros, del día 14 de marzo del año 2022, close, cierre en 4173.11. Tan sencillo como este. Vamos a tirar hacia atrás, antes del crack del 29, vamos a arrancar en el año 1928. Actualmente, si os fijáis, estamos en una señal de entrada. Se produjo hace poquitas sesiones la compra en 4179.76 y lo tenemos aquí. El día 2, estamos hoy a día 8, pues bueno, hace 6 días tuvimos el cruce y por lo tanto pues la señal de entrada. Vale, más cositas que tengo puestas dentro de este gráfico. Abajo de todo tenemos la peor racha de pérdidas, el drawdown del SP500. Si os fijáis, actualmente desde los máximos, además históricos, estaríamos con un menos 13.58% y nos hemos ido a casi el nivel. Tengo aquí varios niveles, si os fijáis en rojo, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50%. Durante la caída en el año pasado, los mínimos de octubre, estuvimos casi rozando el menos 30%. Fijaros, si nos vamos aquí y nos ponemos encima, veríamos la racha de pérdidas, que sería en torno al 24%. ¿De acuerdo? Vale, la peor racha de pérdidas desde 1928, ¿cuál ha sido? Pues lo tenemos aquí, menos 86.19% en el Standard & Poor's. Fijaros, vamos a tirar más hacia atrás. Fijaros cómo también se alcanza el nivel del 30%. Son niveles además interesantes. Yo tengo montado un sistema que más adelante, y pues bueno, lo voy a enseñar, lo vamos a comentar, en el cual entraríamos en niveles claves. Podríamos operar también de esta forma, menos 20%, menos 30%, menos 40%, menos 50%, que ya es bastante extremo, pero ojito que durante el crack del 29, incluso también las caídas, fijaros, del año 2008, nos vamos por debajo del 50%. En el crack del año 2000, acordaros, las .com, el crack tecnológico, nos fuimos también al nivel de 50%, y si echamos más atrás, pues ya nos vamos al crack en el año también, fijaros, aquí también tenemos en el año 74, a finales del 74, y esto que veis aquí pues ya es el gran crack del año 29, 30, 31, que nos fuimos a ese menos 89%. ¿De acuerdo? Vale, pues arriba de todo, voy a hacer más grande, tenemos las señales.
aquí tenemos la peor racha de pérdidas del SP500 y aquí lo que tenemos son las curvas de equity de nuestro sistema en rojo frente a la curva en azul, que sería el comprar y mantener el SP500, el buy and hold, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora mismo que a cierres de ayer, día 7, estaríamos ligeramente ganando al SP500 si llegamos a arrancar desde el año 1928. También vemos aquí cómo se nos generan las flechitas, que son en verde la entrada, que corresponde idénticamente a estas marcas que tenemos aquí en el gráfico, la salida. Esto de aquí abajo, ¿qué es? Es el cash, la racha también de pérdidas del sistema, y en verde estaríamos en los periodos en los cuales estamos en liquidez, en cash. Fijaros, si aquí salimos, entramos aquí, pues fijaros cómo aparece el histograma de color verde. Lo mismo que la salida de aquí, y la entrada corresponde al periodo. Si os fijáis, cuando estamos fuera del mercado, pues se nos pone en verde, ¿de acuerdo? ¿Vale? El buy and hold va a estar siempre dentro del mercado, lo voy a hacer más pequeñito, pero nosotros no, Sobre todo, como es un sistema tendencial, cuando vengan grandes caídas, por ejemplo la del año 2008, fijaros que estamos bastantes, no días, sino meses fuera del mercado en verde, también en el año 2000, y también pues lo veríamos exactamente igual si lo hiciéramos más grande. Vamos a hacerlo más grande en el crack del 29, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí también estamos en periodos en los cuales estamos fuera del mercado. Bueno, pues vamos a irnos al testeo, pero antes vamos a comentar por encima el disclaimer de Bolsa General. Os voy a leer los cinco puntos, pero solamente lo que veis en negrita, luego os lo miráis todo. Bueno, el punto 1 nos dice que las fuentes de información, distinguiendo los hechos, las interpretaciones y los precios objetivos. El punto 2, las fechas y horas de publicación de la recomendación. Punto 3, revelación de intereses y conflictos de interés. Punto 4, resumen del método usado y las actualizaciones previstas y las recomendaciones previas. Y el punto 5 sería el resto de informaciones listadas en el reglamento delegado. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho lo cual, nos vamos ya a ver el testeo. Lo tengo aquí el sistema programado, la plataforma es Amy Broker, se lo vamos a pasar al SP500 desde el 1 del 1 del año 28 hasta el día de ayer, día 7 de febrero del año 2023. Ahí lo tenemos, toda la generación de las señales y pues bueno, la última. Ahí está, entramos el día 2 y es la que hemos comentado ahora mismo con ligeras pérdidas. Vamos a irnos a la estadística. Bueno, antes comentar que he hecho un Excel, bueno, es extraer estos datos de aquí y me he quedado con los siguientes, que creo que se ve mejor, ¿no? Que serían toda la generación de señales. Exactamente han sido 49 señales, lo tenéis aquí, 49, son estas de aquí. Podemos leer el símbolo, que es el SP500, la entrada, que es en largo, la fecha de entrada, el precio de entrada, la fecha de salida, el precio de salida y la rentabilidad en verde positiva de la señal. También tenemos obviamente pues señales negativas. Las barras serían los días que hemos estado dentro del mercado invertidos. La peor racha de pérdidas, fijaros, máximo durante la señal, ¿vale? O sea, la señal, por ejemplo, esta de aquí, generada el día 19 de septiembre del 32, que finaliza en el año 33, el 27 de marzo, la cerramos con un menos 17.03%, pero durante el transcurso de la señal, durante estos 122 días que hemos estado invertidos, tuvimos una peor racha de pérdidas de un menos 24.66. Incluso la señal, si os fijáis, y fue en positivo, un 16.08. Si os fijáis, creo que todas las señales, fijaros que aquí también se podría investigar un poquito, ¿no? No digo que en próximos vídeos le demos una vuelta a esto, que tengo también varias ideas metiendo filtros, pero fijaros, por ejemplo, qué interesante que todas las entradas tuvieron momentos en positivo, También los tuvieron, obviamente,
en negativo, me imagino que todas. No, mira, esta de aquí no, 0,0. Esta siempre fue ganadora, fijaros. Pues esto sería la peor racha de pérdida dentro de la operación y luego la mejor racha, y este sería el cierre, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, tenemos, como es un sistema tendencial, siempre vamos a tener pues operaciones bastante positivas. Fijaros, esta de aquí un 120%, y yo lo interesante de este sistema es que las malas, si os fijáis, no son muy malas, tenemos, creo que la peor sería esta de aquí, ¿no? Sí que es cierto que bueno, hemos tenido, el cierre sería con un menos 17.03, que es la peor, que no es realmente muy mala si la comparamos con la mejor, pero también sería interesante ver lo máximo que hemos perdido, ¿no? Que si no me equivoco, bueno, aquí tenemos también un menos 23.55, fijaros, si se cierra con un menos 8.39, recupera bastante, y esta de aquí sería la peor, la del año 1932, ¿de acuerdo? Vale, vamos a irnos a la estadística y la vamos a comparar con el comprar y mantener, el buy and hold. Con el buy and hold vemos que nos genera un 5.90%, obviamente solamente hacemos una operación, estamos siempre dentro del mercado, y este sistema gana algo más. No he contado las comisiones, pero serían mínimas porque no son muchas operaciones, son 42. El sistema ganaría un 6.12%. Bueno, más cositas interesantes, no operamos mucho, fijaros que son años, desde el año 1928 realizamos 49 operaciones, todas son operaciones al alza, acertamos más del 50%, acertamos un 65.31%, 32 operaciones. Más cositas, arriba de todo vemos que no estamos, la exposición, no estamos invertidos siempre, el 100% sería buy and hold, nosotros estamos el 65.30% del tiempo invertidos, y estamos una media de 319 sesiones dentro del mercado. Bueno, en cuanto a las operaciones positivas, he comentado que estábamos en torno al 65%, la media de las buenas serían un 26.44%, fijaros, es bastante rentabilidad, y fallamos pues 17, que serían casi el 35% de fallos, un 34.69. Para ser realmente un sistema tendencial, os digo que acierta mucho, porque la media de los sistemas tendenciales rondan el 30, 35, incluso el 40%, pero no ni mucho menos el 65%. Esto es muchísimo. Bueno, en cuanto a las malas, os comentaba que eran 17, la media sería un menos 7.14%. ¿De acuerdo? ¿Vale? En cuanto a la esperanza que tenemos por operación, sería un 14.79 de beneficio. Bueno, nos vamos también a algo interesante, porque ganar está muy bien, y si además batimos al índice, pues perfecto, tampoco es que se vaya a batir por goleada, 6.12 frente a 5.90, pero lo interesante de este sistema sobre el Standard & Poor's, el SP500, creo que es la racha de pérdidas, que ganamos algo más y además lo hacemos minimizando el riesgo, ¿no? En histórico vemos que el buy and hold se nos fue al menos 86.19%, y aquí el sistema tiene un menos 36.88%, está francamente bastante bien si lo comparamos con el comprar y mantener. En cuanto al profit factor, también es bastante elevado, 8.77, y yo lo tomo como válido el sistema a partir de 30 operaciones. Creo que ya es una base consistente, ¿no? Por así decirlo, y aquí tenemos 49. Bueno, nos vamos al chart y ya vamos a acabar. Esta sería la curva de nuestro sistema y esta sería la del SP500 en azul, ya hemos dicho que ganamos algo más, y estas serían las rachas de pérdidas. Vemos que en el COVID hemos tenido una que ha rondado casi el 35%, que es prácticamente idéntica a la de los años 40, 80, incluso de los años 30 del crack. Esta sería mes por mes, año por año la rentabilidad. Y nos vamos abajo de todo a mirarlo como lo está haciendo este año. Está con un menos 0,40%. Recordemos que nos ha generado señal hace poquito. El año pasado terminó con un menos 12.40 y lo hizo bastante bien el año 2021 con un 26.90% de rentabilidad.
Bueno, pues creo que esto es todo en cuanto a este sistema. Yo creo que es una forma de operar pues muy cómoda, enfocada a largo plazo, que de momento a día de hoy ya van casi 100 años, ha funcionado bastante bien y puede ser la base para nuevos estudios, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Le vamos a dar una vuelta a todo esto, incluso también podríamos hacer pues algún pinito sobre el Nasdaq, mirar también otros índices. Pues nada, lo vamos a dejar, si os parece bien, aquí. Encantado de haber estado este ratito con todos vosotros y nos oímos en próximos vídeos. Muchas gracias por vuestro interés.